Buenas tardes, mis hermanos. Doy gracias al Señor que nos permita estar una vez más compartiendo la palabra del Señor, ahora de una manera distinta. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos en el templo, pero agradecemos a Dios que existan estos medios de comunicación para poder mantener la comunicación entre hermanos, pero sobre todo compartir el mensaje del Señor, la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quiero compartir una palabra de parte de nuestro Dios que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, versículos del 21 al 25. Dicen así en el nombre del Señor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Las palabras del apóstol a aquellas personas que se encontraban en ese momento en ese barco, ya sea soldados romanos, había también prisioneros, como lo era también el apóstol en ese momento, marinos, juntamente con el capitán y el patrón de la nave. A ellos se dirige Pablo para decirle en ese momento: pero yo confío en Dios. ¿Por qué les dice estas palabras? Estaban en un momento muy difícil, estaban a punto de naufragar, todo les era contrario, el viento era contrario, la situación era totalmente adversa para ellos. Sin embargo, había una voz de esperanza en medio de toda esa turbulencia, ese mar tempestuoso. Allí estaba la palabra del Señor para ellos, para decirles por medio del apóstol Pablo: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Estas mismas palabras hoy Dios nos las dirige a nosotros. Dios quiere hablarnos por medio de este mensaje escrito y decirnos que debemos confiar en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Dios nos está diciendo: deben confiar. Pongan su confianza en mí, dice el Señor. Ahora, ¿por qué? Yo no quiero solamente basarme en las palabras de Pablo para decir: Pablo confió, Pablo en aquel tiempo hizo o no hizo tal cosa. Más bien quiero traer este mensaje a la actualidad, a nuestras vidas, convertirlo para nosotros en un mensaje práctico, algo que nos pueda servir a nosotros en este tiempo. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué yo, por qué usted que está oyendo este mensaje, debemos confiar en Dios? Basándonos en este pasaje de las Escrituras, basándonos en la experiencia del apóstol y toda esa gente que dice la Escritura, que eran más de 200 personas, alrededor de 276 personas, basándonos en, como digo, aquella experiencia, podemos decir que hay dos razones fundamentales por las cuales nosotros debemos confiar en Dios. Pablo confió en Dios, que en ese entonces no iba a sucumbir, no iba a morir en medio de ese mar. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía un propósito con su vida, un propósito que todavía no se cumplía, no se llevaba a cabo. Por lo tanto, él sabía que pasara lo que pasara, viniera lo que viniera, nada iba a alterar los planes de Dios, el propósito que Dios tenía con su vida. Leemos aquí en los Hechos de los Apóstoles, versículos 23 y también el 24, que dicen así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. He ahí entonces, he aquí en este versículo, el versículo 24, el propósito de Dios para con Pablo. Él le dice: es necesario que comparezcas ante César. Dicho sea de paso, se puede decir de que el propósito de Dios, cuando Dios tiene un propósito con una persona, con un hijo de Él,
Ese propósito obedece a la necesidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El propósito de Dios siempre, o el cumplimiento del propósito siempre tiene que ver con el suplir una necesidad que hay en la iglesia del Señor. Y en este caso, como dice aquí la palabra del Señor, era necesario que compareciera ante César, era necesario que llegara a Roma y predicara el Evangelio, para extender el reino, para que el mensaje de salvación se conociera en todas partes, para que aún las autoridades romanas conocieran de la palabra del Señor, del Evangelio de salvación. Por lo tanto, entendemos por la palabra del Señor que Pablo, que vivía bajo un propósito, no podía morir todavía. Dios tenía que cumplir su propósito en su vida. Leemos también aquí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, versículo 11, donde también se habla de esto mismo, diciendo: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario. Ahí está todo el término que le hacía alusión hace un momento, la necesidad. Dice, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ante la pregunta anterior, ¿por qué Pablo confiaba en Dios? Porque aún no se había cumplido ese propósito, el de testificar en Roma. Era una necesidad que lo hiciera. El apóstol, entre otras cartas, escribió también la carta a los filipenses, eso lo sabemos. Esta carta fue escrita desde la cárcel. Cuando Pablo estaba encarcelado, era el momento probablemente en que se encontraba más cerca de la muerte. El propósito de los enemigos de Cristo, de los enemigos de la cruz, del Evangelio mismo, era siempre acallar la palabra del Señor, ya sea por prisión o por muerte de aquellos que la anunciaban. Por lo tanto, allí está Pablo, en la cárcel, pero desde allí escribe la carta a los filipenses, y escribe lo siguiente, lo voy a leer, Filipenses capítulo 1, voy a leer varios versículos del 20 al 26, que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual que es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, y para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Dice claramente la palabra del Señor, lo acabo de leer en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo sabe de que mientras exista una necesidad en la iglesia del Señor, que Dios quiera suplir a través de él, de la persona de Pablo, entonces no puede partir todavía. Mi hermano, ¿qué nos está diciendo Dios? Dios nos dice, tengan confianza, yo tengo propósito con ustedes. Tengo un plan y un propósito, y lo quiero cumplir. Si alguien tiene temor y dice, no, yo creo que de esto no voy a pasar, Dios está diciendo con toda claridad en la palabra del Señor, aún no. Es necesario que todavía se extienda el Evangelio, que se predique la palabra. Son tiempos difíciles, pero estamos en las manos de Dios. Confiemos en Él. Amén. No solamente quisiera mencionar de que el apóstol dijo estas palabras porque yo confío, porque debo confiar, o yo confío en Dios, porque había un propósito con su vida, sino además porque él sabe que su dueño y su Señor es Dios. Por lo tanto, su vida, su futuro, su presente y su futuro, todo lo que le vaya a suceder ahora o después, Pablo está diciendo, eso depende de la voluntad de Dios. Yo no me mando solo, yo sirvo a un Dios todopoderoso. A Él le sirvo, de Él soy. Por lo tanto, lo que a mí me suceda pasa por Él, depende de Él. Amén.
Dice aquí la Escritura, volviendo a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, versículo 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ahora bien, no solamente el apóstol Pablo consideraba que había seguridad en ser un siervo de Dios, había seguridad en pertenecer a Dios, sino también las palabras del rey David nos declaran lo mismo. Ahí en el Salmo 143, versículo 12, dice: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. He ahí la seguridad del rey David. Él dice: a mis adversarios Dios los va a disipar. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? Porque yo soy siervo de Él, soy su siervo. Por lo tanto, ahí está. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque hay un plan que todavía, un propósito que todavía no se ha cumplido, pero también porque le pertenecemos, somos siervos de Él. Hay tres personajes en la Escritura, tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, aparecen en el libro de Daniel. Y estos también tienen la confianza puesta en Dios, de que nada malo les va a suceder. ¿Por qué? Porque ellos son siervos de Dios. Ahora escuche esto. Daniel 3, versículo 17 dice así: y aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Daniel, voy a leer nuevamente, dice: he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Imagínense el grado de confianza de estos hombres. Están siendo amedrentados de tal modo de que hay un horno de fuego esperándole, recalentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero ellos no se amedrentan. Al contrario, ellos dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Queda muy claro. Creo que es sumamente claro en la palabra del Señor de que nosotros debemos confiar en Él, porque Dios tiene un propósito que todavía está por cumplirse, pero también porque somos de Él, le pertenecemos a Él, y es por eso que debemos confiar. Y no solamente David, Sadrach, Mesach y Abednego, sino también el propio Daniel. En el libro de Daniel era alguien que confiaba en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles. Y no solamente él, Daniel, sino aquellos que conocían a Daniel sabían de que Dios cuidaría a Daniel. Mire lo que dice ahí en el libro de Daniel 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. ¿Quién lo dijo? El propio rey le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Mire, imagínense, hermano, aún los que no temen a Dios dan testimonio de que nosotros, por el solo hecho de servir a Dios, estamos bajo su protección. Mi hermano, usted, yo, somos siervos de Dios. El servicio a Dios es muy variado. Tiene una multiforme expresión. Hay muchas formas de servir a Dios. Algunos lo hacen a través de, a lo mejor en un culto, a través de la alabanza, a través de la prédica, pero otros también lo hacen afuera, ayudando al menesteroso, al pobre. Hay algunos que sirven a Dios a través de la pedagogía, enseñando en los colegios. Otros lo hacen a través de la medicina, la ciencia, y hay muchas formas como servir a Dios. No podemos nosotros cerrar este espectro, esta gama de servicio a Dios que es tan amplia, y reducirla a un espacio limitado que tiene que ver con el culto a Dios. No, eso es una parte solamente. Servir a Dios se puede hacer de muchas maneras. Y Dios nos dice: ustedes, los que me sirven, yo los cuidaré, yo los protegeré, como las ovejas de mi mano, como aquellos que están en mi mano permanentemente. Así lo dice la Escritura. Ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versículos 27 al 29, dice:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire la seguridad que nos está dando Dios. Aquí hay dos expresiones claves. Dice, mis ovejas, y luego en el versículo 29 dice, mi Padre me las dio. Yo le decía, y lo leí aquí en el versículo 23 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, donde dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, somos siervos de Dios, pero también hemos sido comprados por precio, le pertenecemos, Él es nuestro dueño. Dice claramente, mis ovejas, mi Padre me las dio. Amén. Bien, mis hermanos, para ya ir terminando, el versículo 25, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Algo más que voy a agregar, además de decir de que debemos confiar en Él porque Él tiene un propósito con nuestra vida, y además de decir que somos siervos y le pertenecemos a Dios y por eso Él nos va a proteger. Quisiera señalar de que el apóstol Pablo tenía una confianza única en la palabra de Dios, en lo que Dios decía. Él confiaba. Dice aquí, lo leo nuevamente, dice, versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, como se me ha dicho. Ahora, le decía, el apóstol confía plenamente en la palabra del Señor. Nosotros generalmente decimos, yo creo en Dios, pero el punto principal es creerle a Dios, creer a su palabra. Mire lo que dice el apóstol, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice claramente, porque yo sé a quién he creído. No dice únicamente yo sé en quién he creído, sino a quién he creído. Él le ha creído a Dios. Ahora la pregunta es, ¿le cree usted a Dios? ¿Ha confiado usted en Dios? Estamos viviendo momentos muy difíciles para la humanidad. Una pandemia que no hace distinción, ricos y pobres. Podríamos decir que aún gente culta, gente inculta, gente profesional, gente obrera, no hay distinción. Aún gente de la misma medicina, líderes mundiales, todos caen y todos han sido de alguna manera afectados con esto. Sin embargo, nosotros estamos bajo un propósito. Nosotros tenemos dueño, somos siervos de Dios, le pertenecemos a Él. Ahí radica nuestra confianza. Confíe en Dios plenamente, no deje de confiar en Él. Él nos ama, somos sus ovejas. Él ha pagado un alto precio por nosotros. Por lo tanto, una vez más le digo, confíe en Dios. Termino leyendo la palabra que dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Dios le bendiga.